Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Estamos ya en la clase número 13 y confírmenme, por favor, que se escucha bien, que se ve bien, para que empecemos, no tengamos problemas. Acuérdense que la semana pasada tuvimos ahí un desperfecto. Lo vamos a intentar solucionar para que no tengamos ningún problema. Y empecemos ya. Esta es nuestra penúltima clase de Chile, del eje de Historia de Chile. Ya la semana subsiguiente partiríamos con el eje de Historia Universal, recuerden, desde la Primera Guerra Mundial. Así que vamos ya terminando el eje de Chile para que vayamos cerrando esa primera parte y nos quedan 3 ejes más. Es harta materia, pero hemos visto las cosas más importantes y creo que hemos avanzado bien. Así que en eso ya estamos bien. Bacán. Qué bueno que ya se escucha, se ve bien, y vamos a empezar entonces de inmediato nuestra clase número 13. Ok, les traje un mapa conceptual un poco de la clase anterior para que vayamos viendo, porque como tuvimos esta interrupción, la clase completa la tuvimos que reducir aún más, así que por eso les traje este mapa para que vean más o menos los contenidos que vimos la clase pasada. La clase 12 estábamos hablando de la dictadura cívico-militar desde el 73 hasta el 90 y vimos las principales medidas tanto en términos políticos como en términos económicos. Hablamos de las primeras medidas de la Junta desde septiembre del 73, desde el golpe en adelante, donde se había decretado un estado de emergencia nacional, y eso conllevó una serie de medidas drásticas como la suspensión de ciertos derechos de las personas, como la detención de opositores o de partidarios de izquierda. También habíamos visto el estado de sitio, vimos el toque de queda, varias medidas que se empezaron a tomar desde un principio para implementar lo que la Junta definía como el orden social y volver a retomar la tranquilidad pública que había sido interrumpida durante el periodo anterior, durante el periodo de la Unidad Popular. Y además vimos cómo se había implementado un nuevo modelo económico en Chile, que era el neoliberalismo o la economía de mercado, un modelo que dejó atrás el modelo de desarrollo hacia adentro, o el modelo desarrollista que se llama, o el modelo industrializador que había caracterizado a la primera mitad del siglo XX o desde 1930 en adelante, y que propugnaba un capitalismo avanzado que fuera a la par de los movimientos y del modelo económico internacional también. Y para eso era necesario reducir las barreras arancelarias, reducir los impuestos y abrir la economía cada vez más a las exportaciones y al comercio internacional. Era una de las bases de este modelo que heredamos nosotros también hasta el día de hoy. Por eso es importante ver cuáles fueron sus principales bases y cómo es que fue introducido en Chile a partir de estos Chicago Boys que vimos la clase pasada, estos estudiantes chilenos que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago bajo el planteamiento y las enseñanzas de Milton Friedman, uno de los teóricos padres del neoliberalismo. Y además, en términos políticos, vimos cómo se había formulado una nueva institucionalidad en Chile, un nuevo sistema político bajo la Constitución de 1980, una constitución que fue aprobada en plebiscito, pero con bastante reticencia y alguna que otra crítica a la legitimidad de este sistema, pero que había
impuesto una serie de medidas importantes como la preponderancia de los militares en los organismos políticos, en el Congreso, en el Consejo de Seguridad Nacional también, y vimos que esa constitución también había planteado la duración del poder de Pinochet hasta 8 o 16 años más, pero en 8 años se iba a volver a ratificar esa autoridad presidencial bajo una nueva consulta plebiscitaria. Les digo esto porque es importante recordar esa medida, porque la vamos a ver ahora, con el proceso de transición a la democracia. ¿Qué pasa ahí con esa medida que se había aplicado en la Constitución del 80? Y por último vimos medidas importantes que también se arrastran hasta el día de hoy, como las reformas en previsión, en salud y en educación. Hablamos ahí de la creación de las AFP, las ISAPRE y de la municipalización de la educación. Cualquier duda que tengan sobre eso, bueno, pueden volver a la clase pasada también o me pueden ir preguntando ahora. Pero la clase de hoy día vamos a terminar de ver la dictadura militar y vamos a ver el proceso de recuperación de la democracia. Esa es nuestra clase número 13. Vamos a ver qué ocurre más o menos desde 1983-85 hasta finalmente las elecciones presidenciales del 89, donde se comienza, entre comillas, este proceso de recuperación de la democracia. Por lo tanto, los objetivos de la clase de hoy son valorar la lucha por la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia, describir los procesos que ponen fin a la dictadura militar, o sea, el itinerario de la transición, y caracterizar las principales transformaciones económicas desde 1990 a la fecha, que tienen que ver principalmente con la consolidación de la economía de mercado. Esos son los ejes de nuestra clase de hoy día. Y para empezar, vamos a hablar de uno de los acontecimientos que empiezan a marcar este proceso de retorno a la democracia y que tiene que ver con la crisis económica del 82, de 1982. Ya hacia 1973, en el mundo, se produjo una crisis económica que tiene su origen en el encarecimiento del precio del petróleo. No sé si han escuchado hablar de la crisis del petróleo, que tiene que ver mayoritariamente con el aumento del precio del petróleo por parte de los países árabes. Por lo tanto, eso afecta directamente a los compradores de petróleo, que son Estados Unidos principalmente. Y lo que ocurre es que con esta recesión económica que empieza a vivir Estados Unidos, se contrae el comercio internacional, se disminuyen las importaciones desde los otros países y por lo tanto eso va a afectar a los países que venden productos y principalmente materias primas a estos países desarrollados y a Estados Unidos. Eso a nivel latinoamericano afecta a casi todos los países, no solamente a Chile, y eso se refleja en varias cosas, como por ejemplo la reducción de las exportaciones y la reducción de los préstamos internacionales, y además con el aumento de la deuda externa de los países que tienen hacia Estados Unidos y hacia los otros países desarrollados. El aumento o el congelamiento de la deuda externa. Ya hacia 1982, por ejemplo, México congela su deuda externa, no puede seguir pagando esa deuda que mantiene con los otros países. Por eso, este proceso se conoce como la crisis de la deuda. Y en Chile afecta particularmente en el precio del cobre, que empieza a descender progresivamente. Ojo que el cobre todavía es el principal producto de exportación de Chile. Por lo tanto, si afecta, el cobre va a afectar en un ciclo a toda la economía nacional. Además, como ya les había dicho, se reducen los préstamos internacionales, que son el motor de la economía desde 1970 en adelante. La recuperación de la economía chilena desde el golpe militar para reducir la inflación, que se acuerdan que era uno de los grandes objetivos de la política económica de la dictadura, está basada en los préstamos internacionales, que hay que pedir dinero o dólares para poder recuperar un poco los niveles de la economía nacional. Y al reducirse entonces los préstamos internacionales, también eso redunda en una crisis económica y una recesión que va a empezar a bajar los niveles del dinero fiscal que maneja el Estado. Y además, al reducirse las exportaciones y al aumentar las importaciones, habíamos hablado de eso también en alguna clase, se produce un desequilibrio en la balanza comercial. Y también tenemos lugar aquí a una balanza comercial negativa, es decir, se está gastando más de lo que se está ganando, estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Eso es lo que conocemos nosotros como un desequilibrio en la balanza comercial o una balanza comercial negativa.
Alexander, empezamos hace unos 10 minutos, así que estamos hablando del proceso de transición a la democracia y yo les estaba comentando una crisis económica que afectó a Chile desde 1982 y que va a preparar el contexto para la recuperación de la democracia. Por eso estamos hablando de esta crisis y que está caracterizada por esos puntos que ya estábamos viendo. Y además, todo este contraimiento de la economía produce que las empresas se tengan que endeudar y además los bancos y las instituciones financieras pierden su solvencia, pierden el dinero líquido que están produciendo. Y el desempleo, que es un problema transversal en la economía desde 1973 en adelante, era una de las consecuencias negativas del modelo, lo habíamos visto en la clase anterior, pero alcanza cifras máximas de un 27%, que es bastante alto para la época e incluso hasta el día de hoy serían cifras muy altas. Por lo tanto, se van dando cuenta que esta crisis económica va a ir generando también un descontento social bastante grande que se va a expresar ya después en una oposición más conformada en contra de la dictadura. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a ver qué ocurre, cómo se va solucionando esta crisis económica, donde hay dos posturas más o menos de cómo arreglar este problema. La primera, que es defendida por parte de los teóricos del neoliberalismo más ortodoxos, más extremos, que dicen que el modelo tiene que seguir funcionando de manera libre, es decir, sin que el Estado intervenga y que el Estado mantenga su rol subsidiario o de apoyo, pero que no intervenga en el funcionamiento del mercado y del funcionamiento de la oferta y la demanda. Pero hay otros sectores que plantean una intervención un poco más grande de parte del Estado y medidas un poco más pragmáticas, más prácticas. Es así como el personaje que están viendo ustedes ahí en la imagen, Hernán Bucci, que fue el ministro de Hacienda del gobierno en 1985, plantea esta segunda postura de medidas más prácticas que logren detener un poco esta crisis económica, y para eso es necesario que el Estado intervenga un poco, cosa que no es muy grato para los teóricos del neoliberalismo, porque ellos plantean que el mercado debe funcionar libremente, con una mano libre, pero ya en esta época se producen ciertas medidas que logran paliar la crisis económica, como cuáles. Primero, el Estado interviene a través de la compra o la liquidación de bancos y de instituciones financieras. Eso implica que varios bancos que estaban ya en quiebra o que se habían declarado sin solvencia son adquiridos por parte del Estado y por lo tanto se inyecta dinero ahí en esas instituciones para que no se pierdan o para volver a integrarlas al mercado nacional. Se vuelve a reducir el gasto público, eso quiere decir que se recortan programas sociales, se recortan reformas en salud, en educación, en áreas sociales importantes, pero en una suerte de ahorro o de apretarse el cinturón como para que se pueda recuperar esta situación afectada por la crisis. Y se produce una segunda ola de privatización de empresas que habían sido parte del Estado durante la Unidad Popular y que todavía no se habían vendido a empresarios nacionales y extranjeros. En esta época entonces se compran esas empresas que habían quedado fuera del proceso de privatización, como la Compañía de Aceros del Pacífico, como Endesa, CTC, IANSA y LANChile, que son grandes empresas donde se basa la actividad productiva nacional y que van a pasar a manos de empresarios que las van a manejar y que van a incrementar las acciones y van a dinamizar un poco la economía para recuperarla de la crisis. Se van dando cuenta entonces que el modelo neoliberal con estos puntos se va reforzando y se va afianzando cada vez más en Chile a partir de estas medidas, que si bien el Estado va interviniendo para solucionar la crisis, a la par se van implementando otras medidas que son de corte definitivamente neoliberal, como la privatización, como la reducción del gasto público y como la reducción de aranceles y la apertura al comercio internacional. Todavía se dice que las materias primas son la ventaja comparativa que tiene Chile y que por lo tanto tiene que dedicarse a su venta y a su exportación para tener la mayor cantidad de ganancias posible. Así que ya a partir de la década del 80, este modelo que había sido aplicado con relativo éxito, en los 80 ya empieza a afianzarse y a consolidarse cada vez más. Incluso, aunque hayamos pasado por esa crisis económica del 82, que
es una clara consecuencia del modelo neoliberal y de la dependencia de nuestra economía al movimiento y a las economías internacionales. A pesar de esa dependencia, todavía se cree que el modelo neoliberal es el más apto para el país en esa época y también hasta el día de hoy. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de esta crisis económica y que prepara el contexto para el resurgimiento de una oposición política y el comienzo de este proceso que llamamos de transición a la democracia? ¿Por qué lo llamamos así? Porque es un proceso lento que tiene bastantes aristas de análisis y que tiene que ver con el renacimiento de organizaciones políticas, de movimientos sociales, que van a pedir la salida de Pinochet o van a empezar a cuestionar la continuidad de Pinochet en el poder. Algunos con algunos grados de radicalidad más que otros, pero se va formando una oposición política cada vez más notoria que sale a las calles a exigir la salida de Pinochet del poder. Eso se refleja bastante con las llamadas jornadas de protesta nacional. A partir de 1983 se llama a manifestarse en las calles a los distintos grupos sociales, a los trabajadores, a los campesinos y a distintos grupos, se lo llama a manifestarse en las calles para expresar su descontento y expresar la exigencia de la salida de Pinochet del gobierno y el término del gobierno militar o de la dictadura militar, mejor dicho. Y esas jornadas de protesta ya van a evidenciar, tanto en Chile como en el extranjero, van a evidenciar un descontento en torno a las políticas de la dictadura y un descontento también por la excesiva cantidad de tiempo que lleva Pinochet y la Junta Militar en el poder. Y para eso también se dan a conocer diversos afiches de propaganda, que son los que yo les traje aquí en esas imágenes, que llaman a la gente a politizarse y a tener una opinión en torno a la continuidad de Pinochet, tanto en contra como a favor también de Pinochet, como lo que ustedes están viendo ahí. Y el argumento principal de los partidos oficialistas y de las fuerzas de derecha principalmente es que los movimientos de izquierda y los partidos de izquierda, como lo vimos en otras clases, el Partido Comunista, el MIR, el principal argumento en contra de ellos es que ellos acuden a la violencia, acuden al desorden y producen un caos social que hay que detener. Así que es el principal argumento que van caricaturizando también en estos afiches, como los que están viendo ahí, donde se llama justamente a terminar con la violencia y a pedir la continuidad de Pinochet para mantener ese clima de estabilidad política y económica. Pero otros también argumentando las conocidas violaciones a los derechos humanos y toda la actividad represiva que se desarrolló durante la dictadura militar, también es un argumento para pedir la salida de Pinochet finalmente del poder. Pero lo importante de todo esto finalmente es el resurgimiento de la oposición política, tanto en los movimientos sociales como en los partidos políticos oficiales. ¿Y qué es lo que hacen los partidos políticos oficiales o los que están constituidos de manera oficial? Es lo que ya hemos visto en otras clases, lo hemos visto en varios periodos de la historia de Chile, que van formando coaliciones o van formando alianzas. Y se vuelve a restablecer una política de alianzas en Chile para conformar una oposición política fortalecida y grande que pida finalmente que exija la salida de Pinochet. Y para eso se crean en 1983 dos grupos distintos, dos coaliciones distintas que van a agrupar a diversas fuerzas políticas, pero todas mayoritariamente de izquierda o de centro. La primera es la Alianza Democrática, compuesta por la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Socialdemócrata o Partido Radical Socialdemócrata, que defienden una negociación con el gobierno y defienden la postura de conversar con la Junta Militar y con Pinochet para ir disminuyendo los plazos para el proceso de transición a la democracia. Es decir, ellos abogan por una negociación que implique reducir ese plazo de 8 años, donde había que nuevamente ratificar la autoridad presidencial, abogan por la reducción de ese plazo y para acelerar el proceso de transición. Eso también va de la mano con la postura de la Iglesia Católica, que en 1985
levanta lo que se llama el Acuerdo Nacional y que pide también un apoyo para reducir ese plazo de transición. Cosa que no llega a buen puerto, pero es la postura que maneja esta primera coalición que se llama Alianza Democrática. Por otra parte, el Movimiento Democrático Popular, también formado en el mismo año, agrupa al Partido Comunista, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, al Partido Socialista y al formado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta alianza o esta coalición ya defiende una postura más radical, en el sentido de que el objetivo principal es sacar a Pinochet del poder, volver a un régimen civil político, y para eso se incluyen diversas formas, entre las cuales también se puede defender el uso de la violencia o la salida forzada de Pinochet. Mientras los primeros defienden la negociación voluntaria o el acuerdo, los segundos defienden a toda costa la salida de Pinochet, inclusive si eso incluye el uso de métodos armados o la violencia. Por lo mismo, se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el brazo armado del Partido Comunista, quienes realizan el atentado contra el general Pinochet, el famoso atentado del Cajón del Maipo en 1987, que trató de terminar con la vida de Augusto Pinochet y que terminó finalmente con la muerte de 5 funcionarios de gobierno, y no se cumplió el objetivo que esperaban, pero implica una agilización en el contexto político e implica una dificultad también en este proceso de transición, puesto que se habla ya de un clima de violencia y de caos frente al cual hay que hacer algo al respecto. Pero lo importante entonces es que tengan en cuenta esas dos posturas que se van a ir manejando y que también va a redundar en la postura que va a tener la sociedad en general acerca de cómo se tiene que desarrollar este proceso de transición a la democracia y el término de la dictadura militar. Unos plantean que también tiene que ser bajo la negociación y otros que hay que utilizar otros métodos. Ahí la gente también se dividió en torno a esas dos posturas. Y estas dos coaliciones intentan cada una por su lado, entonces, llevar a cabo ese mismo objetivo. Pero lo importante es tener en cuenta que ya a partir de 1983, 1985, ya hay una oposición política formada, consolidada, que plantea la necesidad de terminar con este proceso que ya lleva bastante tiempo. Bien, entonces, ¿qué ocurre ya hacia 1987? Cuando ya viene el plebiscito de 1988, lo que yo les había comentado al principio, sobre la necesidad de ratificar la autoridad presidencial nuevamente y que eso estaba establecido en la Constitución de 1980. Bueno, para preparar ese plebiscito, ya hacia 1987 hubo que implementar diversas medidas, como por ejemplo abrir los registros electorales nuevamente, que estaban cerrados, estaban clausurados, y también promulgar la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que permitió que los partidos se volvieran a inscribir y volvieran a ser oficiales en el espectro político, cosa que no sucedía antes, puesto que, como habíamos visto también, los partidos políticos estaban declarados ilegales, sobre todo los de corte marxista o de izquierda. Así que esta nueva ley va a permitir que más de 15 partidos se inscriban en el registro electoral, y eso ya va a implicar una diversidad de posturas políticas que van a defender tanto el sí como el no. El sí por la continuidad de Pinochet, o el no para que salga finalmente del gobierno y se retome un régimen de carácter civil y no militar. El 92% de los ciudadanos se inscribe en estos registros electorales para votar en el plebiscito del 88, por lo que se dan cuenta de que el nivel de interés por este plebiscito es bastante alto. La gente está interesada en manifestar su opinión en torno a este proceso que se está viviendo. Y se forman estas dos opciones que ustedes están viendo ahí, que se van a realizar campañas de propaganda en la televisión, en la calle, en distintos sectores donde se va a defender una y otra postura. El sí agrupa a los partidos oficialistas o de derecha principalmente, que son en esa época Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Avanzada Nacional. Son los partidos oficialistas o de derecha que defienden la continuidad de Pinochet en el poder.
Y por otro lado, el no, donde se vuelve a formar una coalición que se llamó Concertación de Partidos por el No, donde se agruparon diversas fuerzas de izquierda y de centro, como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Todos ellos con alguna que otra diferencia, pero todos ellos abogan por acelerar el proceso de transición y por sacar a Pinochet del poder para levantar un candidato que fuera capaz de llevar a cabo el término de la dictadura militar. ¿Qué ocurre finalmente con el plebiscito de 1988? ¿Cuáles son sus resultados? Ahí los están viendo ustedes. Por el sí votó finalmente el 44,1% de los ciudadanos o de los electores que estaban inscritos y por el no un 55,99% de los electores votó por la no continuidad de Pinochet durante 8 años más y la ratificación de la Constitución del 80. Eso se refleja en la cantidad de votos que ustedes están viendo ahí y que se dan cuenta que la diferencia es de 800.000 personas aproximadamente, no es tanto tampoco. Pero lo que es importante es que finalmente la opción no es la que triunfa y a partir de 1988 y 1989 se empieza a llevar a cabo diversas reformas para llevar a cabo este proceso. Ya en 1989 se aprueban las primeras reformas a la Constitución del 80 para flexibilizar un poco el espectro político y acelerar este proceso de transición. Como por ejemplo, se trata de igualar el nivel de la cantidad de funcionarios civiles y militares en el Congreso y en el Consejo de Seguridad Nacional, porque ya yo les había contado que los militares predominaban en estos organismos y eran mayor que los funcionarios civiles. Se trata de equilibrar un poco eso con estas reformas. Y además se elimina el polémico artículo 8 de la Constitución que establecía la ilegalidad de los partidos marxistas o los partidos de izquierda. Así que eso implica que los partidos de izquierda vuelvan a ser legales en Chile. Eso también es una medida bastante importante. Por lo tanto, ya en 1989 empiezan a cambiar ciertas cosas, empiezan a promulgarse ciertas reformas que van a intentar terminar un poco con este largo proceso de dictadura militar. Y llegamos finalmente, en diciembre de 1989, llegamos a las elecciones presidenciales y parlamentarias que son fundamentales para todo este contexto que estamos nosotros analizando hoy día y bajo las cuales se presentan 3 candidatos distintos. El primero es el que ya vimos nosotros, Hernán Bucci, que era el ministro de Hacienda del gobierno en 1985, y que ahora va candidato por la Alianza Democracia y Progreso, que es la alianza compuesta por los partidos de derecha, que son Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Después va Patricio Aylwin por la Concertación de Partidos por la Democracia, una nueva alianza política, una nueva coalición de partidos de centro-izquierda que agrupa a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido Humanista y el PPD, el Partido por la Democracia. Patricio Aylwin va entonces candidato por esa coalición que es una extensión de la Concertación de Partidos por el No, que había sido la defensora de esa postura durante el plebiscito. Y por último, Francisco Javier Errázuriz, que va por una alianza que es la Unión de Centro-Centro Progresista, una coalición de centro-derecha, podríamos decir, que agrupa a sectores más pequeños, como Avanzada Nacional y la llamada democracia radical, pero que tiene un porcentaje mínimo en realidad de votos su candidatura y que es conocido como FRAFRA por el nombre de esta coalición, que es Unión de Centro-Centro Progresista. Finalmente, el que triunfa en estas elecciones presidenciales es Patricio Aylwin, con una gran cantidad de votos, y él se convierte en el primer presidente de la transición a la democracia, cosa que es bastante importante porque él va a delinear todos los ejes que van a seguir durante la década del 90 hacia adelante con este proceso que ya hemos visto durante toda esta clase. Y ese proceso, bajo su gobierno y los posteriores, van a marcar la predominancia de la concertación de partidos por la democracia. Vemos que incluso 4 gobiernos después fueron ocupados por candidatos de esa coalición, de la concertación de partidos por la democracia.
hasta Michelle Bachelet, que hasta el 2011. Y después ya tenemos el primer candidato de centro derecha o de derecha, que es el que gana las elecciones y que constituye también un hito en la historia política de Chile, que es Sebastián Piñera. El primero de los que logra tener el sillón presidencial después de mucho tiempo de predominancia de la concertación. ¿Qué ocurre entonces de la década del 90 ya en adelante hasta el 2011, que era lo que yo les decía de la predominancia de gobiernos de la concertación, que marca un primer periodo en el retorno a la democracia, en este llamado proceso de retorno a la democracia? El eje principal va a estar marcado por la llamada política de los acuerdos. Esa política de los acuerdos ya quiere eliminar un poco el recuerdo de la polarización política y de las diferencias sociales que se habían manifestado en la década anterior. Y eso implica terminar con las posturas más extremas, tanto de izquierda como de derecha. Y se trata de llegar más o menos a acuerdos y a mediaciones que van a marcar toda la política, tanto económica y social, de este periodo. Esa llamada política de los acuerdos busca entonces cambios constitucionales específicos y consensos graduales, acuerdos graduales que intenten tener a todas las fuerzas políticas, tanto de izquierda, de centro como de derecha, las mantengan en un equilibrio constante y se sea capaz de llegar a acuerdos entre las tres fuerzas políticas, aunque sean distintas. Ese es el objetivo de la llamada política de los acuerdos, y eso implica que los cambios constitucionales van a ser pocos y van a ser específicos, no van a ser extremos, no van a ser grandes cambios que modifiquen todo el sistema político y económico que había sido implementado durante la dictadura militar. Lo que les quiero decir entonces es que el modelo neoliberal y el modelo político que se había desarrollado durante las décadas anteriores no va a cambiar sustancialmente, sino que solamente se van a aplicar pequeñas reformas al sistema, pero que en su tronco se va a mantener tal y como se había fundado a partir del golpe de Estado y de la dictadura. Por lo tanto, es un modelo que nosotros heredamos ya hasta el día de hoy. Ojo que estamos hablando del 2011, solamente hace 5 años atrás. O sea, es un modelo que es actual, es vigente y que solamente ha presentado algunos cambios, unos que otros cambios que han surgido a partir de diversas manifestaciones o de diversas exigencias. Pero lo importante, por otro lado, es que se profundiza el modelo económico neoliberal. Se afianza, como ya habíamos visto con la solución a la crisis del 82, habíamos visto cómo se había solucionado y que la solución partía por nuevamente rebajar los aranceles, rebajar los impuestos, es decir, rebajar las barreras arancelarias y eliminar los obstáculos al comercio internacional. Eso quiere decir liberar completamente las exportaciones y las materias primas chilenas para que se vayan moviendo en el mercado internacional y para que se fomenten cada vez más las exportaciones. Por lo tanto, ya a partir del 80, el modelo económico neoliberal se afianza en Chile y es algo que continúa después durante la década de los 90. Eso va a producir nuevas medidas, que son las que se han tomado a partir del 2000 hasta la fecha, y que tiene que ver con la asociación en foros económicos internacionales, con la participación de Chile en distintos acuerdos y en distintos organismos internacionales, y con la suscripción de tratados de libre comercio, que lo vamos a ver en otra oportunidad más adelante, cuando veamos otro eje de la PSU. Vamos a ver cuáles fueron esos tratados, cuál es la participación de Chile y cómo van funcionando en términos administrativos también esos tratados. Pero lo importante ahora es recordar que Chile empieza a suscribir tratados internacionales con otros países y con las economías desarrolladas del periodo, que es importante para insertar a Chile en esta nueva economía neoliberal. Y además, nuestro país se integra a la globalización y a la sociedad de consumo. Eso es algo que ya habíamos visto también en la clase anterior, que tenía que ver con el aumento del poder adquisitivo de las personas. Con este nuevo modelo, los trabajadores tienen acceso cada vez a más productos, tienen acceso al crédito, que es una revolución en términos sociales y económicos en esta época. Y por lo tanto implica que la gente puede comprar cada vez más. Eso significa el aumento del poder adquisitivo. Pero se mantienen
problemas transversales que habían marcado la época y que marcaron incluso desde los 70 en adelante, que tiene que ver con el aumento del desempleo y además con la desigualdad en el acceso y en la distribución de esa capacidad de consumo. Si bien en Chile se implementa esta sociedad de consumo y se desarrolla con bastante fuerza y ingresan al mercado cada vez más productos y más marcas y de diversidad mayor, aún así no todas las personas, no todos los grupos sociales son capaces de acceder a esa sociedad de consumo en términos igualitarios. Y eso implica que van a haber sectores mucho más favorecidos que otros y que la pobreza y la indigencia incluso se van a mantener en niveles altos y que es un problema que no se va a poder solucionar durante esta época. Ese es uno de los desafíos de este nuevo modelo y de esta época también, la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo, que como ya habíamos visto se mantiene en altos niveles desde incluso el 73 en adelante, y desde el 80 y desde el 90, y va arrastrándose como un problema transversal a lo largo del periodo. Eso es parte del modelo, que son problemas que, a pesar de haberse reducido la inflación, a pesar de haber logrado una estabilidad económica importante en Chile, aún así son problemas que son difíciles de solucionar, incluso hasta el día de hoy, pero que son consecuencia directa de este modelo económico neoliberal. Además del estancamiento de la industria nacional por priorizar otras actividades como son el comercio exterior y las exportaciones. Ese es otro de los problemas asociados a este nuevo modelo económico. ¿Sí? Bien, chicos, eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy día como materia. Para ir cerrando un poco antes de que pasemos a los ejercicios, ya estamos en la hora de pasar a los ejercicios. La idea central de esta clase tiene que ver con el desarrollo del proceso de transición a la democracia, cómo se va dando tanto a nivel social como político, y cuáles son los principales ejes que marcan la política de retorno a la democracia desde los 90 en adelante. Está la duda todavía de si se terminó o no el proceso de transición a la democracia, si es que todavía estamos en una transición, si es que todavía no se cumple el objetivo de volver a un régimen democrático, o si es que ya está consolidado el proceso de transición finalmente. Algunos dicen que sí, que ya con los gobiernos de la concertación se logra terminar definitivamente con este proceso y se afianza un modelo democrático de gobierno. Y hay otros que dicen que todavía no se ha desarrollado ese proceso en su totalidad, también porque todavía mantenemos en la Constitución del 80 vigente, no se ha cambiado la Constitución, y por lo tanto se mantienen las leyes vigentes de aquella época, si bien con algunos cambios, pero se mantiene aún en vigencia esa Constitución que fue elaborada durante la dictadura militar. Así que es un tema que está en debate todavía, que está en duda y que tiene diversas interpretaciones para responder esa pregunta de si todavía estamos en un proceso de transición o no. Pero lo fundamental es recordar eso, es recordar cuáles son los movimientos sociales que abogan por el retorno a la democracia, de qué forma se manifiestan, cuáles son las coaliciones políticas que se van formando y finalmente cuál es el modelo económico que se va a afianzar a partir de esta época y cómo se va a manifestar eso en la sociedad, que es lo que vimos recién con la llamada sociedad de consumo. Bien, si estamos listos entonces vamos a pasar a los ejercicios que tienen que ver con los contenidos del DENRE. Ya la clase pasada parece, o la antepasada, algunos habían reconocido estas preguntas del ensayo 2016 que salió hace poquito y que justamente yo las extraigo de ahí para que las vayamos analizando aquí en clase. Es bueno que vayan haciendo estos ensayos que están actualizados, que van actualizados a la PSU 2017. Así que es bien importante que veamos ese tipo de preguntas. Bien, la primera de nuestras preguntas de hoy dice: hacia 1983 en Chile se crearon algunas condiciones políticas que permitieron que la oposición a la dictadura militar diera vida a una coalición política que fuera preparando el camino de regreso a la democracia a través de acuerdos políticos y sin recurrir al enfrentamiento armado. Esta coalición recibió el nombre de
A, Acuerdo Nacional, B, Alianza Democrática, C, Unión Socialista Popular, D, Movimiento Popular Democrático, E, Concertación de Partidos por la Democracia. ¿Cuál es el nombre entonces de esta coalición que se creó en el 83 para abogar por un retorno a la democracia a través de acuerdos políticos y sin recurrir al enfrentamiento armado? Sebastián, León, Valentina, Fran, Seba están por la alternativa E, entre otros. Parece que la mayoría está por esa alternativa, al parecer. Y vamos a ver, Alexander dice B, ok. Gerardo dice E nuevamente. Es bueno que hayan dos alternativas. Siempre yo les digo que se queden con dos alternativas porque así reducen el espectro de las preguntas y pueden ir descartando una u otra de forma más fácil. Siguen diciendo E, me parece, la mayoría menos Alexander. Y esta vez le vamos a tener que dar la razón a Alexander porque la alternativa correcta justamente es la B. El principal distractor en esta pregunta, y que era algo probable que sucediera, era justamente la E. Pero es importante aquí de nuevo, y que tenemos que siempre ejercitar esto, el tema del contexto de la pregunta. Y el contexto de esta pregunta va hacia el año 1983, cuando se habían creado las primeras coaliciones políticas, las primeras alianzas que abogaron por un retorno a la democracia. La Concertación de Partidos por la Democracia, recuerdan que fue una coalición nacida en el 88, con el objetivo de potenciar el movimiento por el no, cuando se realizó el plebiscito. Pero antes de eso, la llamada Alianza Democrática buscó un acuerdo, una negociación con el gobierno antes del plebiscito para acortar los plazos de transición. ¿Se acuerdan? Que es algo que yo ya les había dicho. Por eso es importante, chicos, siempre el enunciado nos da toda la clave de la pregunta. Siempre es así. Y vamos a volver un poco a lo que yo les había hablado antes de esto, que era esto. Esta es la pregunta, en el fondo. La pregunta número 1 era de esta parte de la clase, cuando se preguntaba por cuál de estas dos coaliciones era la que abogaba por una negociación y términos más pacíficos, de acuerdo. Y era justamente la Alianza Democrática, que agrupaba a la Democracia Cristiana, al Partido Radical y al Partido Radical Socialdemócrata, y que buscaban esta negociación con la Junta Militar. ¿Sí? ¿Queda claro, chiquillos, esta primera pregunta? Y ya después, en el 88, aquí, es donde se forma la Concertación de Partidos por el No, que agrupa más o menos a los mismos partidos, pero solamente va cambiando el nombre, la tendencia política es la misma, pero el contexto en el que estamos hablando es distinto. Por eso la alternativa correcta es la B. Qué bueno. Las otras son distractores. La principal ya habíamos visto que era la E. El Movimiento Popular Democrático es la otra coalición que está integrada por aquellos sectores de izquierda más radical y que plantean un enfrentamiento más directo con el gobierno e incluso en la utilización de métodos de violencia. Y el Acuerdo Nacional es ese acuerdo que había convocado la Iglesia Católica en el 85 para abrir un diálogo con el gobierno. Y el Movimiento Popular, y la Unión Socialista Popular es un partido político pequeño que formó parte de la Alianza Democrática, de esta alianza que intentaba acuerdos políticos sin recurrir al enfrentamiento armado. Sí, Seba, eso pasa justamente cuando nosotros tratamos de responder la pregunta muy rápido y por lo tanto leemos muy rápido. Es un error bastante recurrente porque uno intenta al tiro pasar a la respuesta, sacar la respuesta de una. Pero por eso es siempre importante esto. No son palabras así al vuelo. El enunciado es lo más importante de la pregunta. Antes de ver la respuesta. E incluso hagan el ejercicio ustedes de responder la pregunta sin ver las alternativas. ¿Se entiende? Solamente cuando respondan una pregunta, tapen las alternativas y vean solamente el enunciado. Si son capaces de responder la pregunta sin ver las alternativas, es porque están bien o van bien encaminados. Es un ejercicio que pueden hacer para ir ejercitando esa parte del enunciado para que les quede bien claro y vayan leyéndolo con detención. Vamos a la segunda pregunta.
El plebiscito del 5 de octubre de 1988 tuvo un gran impacto en el mundo político y en el ámbito institucional de Chile. En ese contexto, el resultado de esta consulta plebiscitaria tuvo como consecuencia: A. La aprobación de reformas a la Constitución de 1980. B. El juicio de los culpables de las violaciones a los derechos humanos. C. La ampliación de las atribuciones políticas de las Fuerzas Armadas. D. El rechazo a la permanencia del poder de Augusto Pinochet. E. La elección de Patricio Aylwin como primer presidente de la transición. Sebastián ya contestó la alternativa D, al parecer. De nuevo tenemos las mismas herramientas en el enunciado, tenemos el contexto, tenemos el lugar y tenemos que la pregunta va por las consecuencias de este plebiscito del 88. Alexander dice E, Valentina D, Fran D. Están entre la D y la E los que han respondido. León dice E. Estamos entre la D y la E, me parece. Seba dice E, no, D, perdón. Estamos viendo entonces el resultado de esta consulta plebiscitaria. ¿Cuál es la consecuencia de esa consulta que se realiza y que, como habíamos visto antes, va entre el sí y el no? Bien. Veamos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D, la que la mayoría de ustedes están diciendo. Justamente el plebiscito del 88 discute la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Y el resultado de esa consulta plebiscitaria, que es la pregunta la pregunta que aparece en el enunciado, el resultado, dice, de esta consulta plebiscitaria, el resultado justamente es el no, que implica el rechazo a la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Las otras medidas, que son las otras alternativas, van más que nada por el proceso que viene posterior a este plebiscito. ¿Se dan cuenta? Son reformas que se van aplicando con posterioridad al plebiscito, pero la pregunta va por el resultado de esa consulta plebiscitaria. Y el resultado, que ya lo vimos en gráfico, fue la alternativa del no. Y la alternativa del no se traduce en el rechazo a la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Esa es la pregunta. Es una pregunta concreta, una pregunta bastante específica, ¿se dan cuenta? Y las otras medidas, como la aplicación de reformas a la Constitución del 80, por ejemplo, son medidas posteriores que se van tomando sobre todo a partir del 89, cuando se promulgan las primeras reformas a la Constitución. La alternativa B, que dice el juicio a los culpables de las violaciones a los derechos humanos, es un proceso que se va dando de forma muy lenta y que incluso está pendiente hasta el día de hoy, donde hay algunos militares que están cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos, pero no todos, y no todos en el mismo plazo. Y que parte con el gobierno de Patricio Aylwin, donde se comienza el llamado informe Rettig, la redacción de este informe que es elaborado con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, entre el 73 y el 90. Pero que todavía no da los resultados que se necesitan. Y la alternativa C, que es la ampliación de las atribuciones políticas de las Fuerzas Armadas. Al contrario, las primeras reformas a la Constitución del 80 intentan una mayor paridad entre el mundo civil y militar y disminuir las atribuciones de las Fuerzas Armadas, las atribuciones políticas. Y se intenta que las Fuerzas Armadas vuelvan a su lugar de protección ante amenazas externas y no hacia atribuciones políticas. Y la elección de Patricio Aylwin, como primer presidente de la transición, que es la alternativa que también algunos dijeron, es resultado de las elecciones presidenciales del 89 y no resultado del plebiscito del 88. Esa es la diferencia, entonces, con esta pregunta. De repente uno piensa en consecuencias más a largo plazo, pero esta pregunta iba por el resultado de la consulta plebiscitaria, que era lo que decía la pregunta. Y la consecuencia directa es el rechazo a la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Bien. Chicos, vamos terminando y vamos a partir entonces con nuestra pregunta desafío de la Universidad Mayor. Vamos a ver aquí, nos vamos a enfrentar de nuevo con un texto y con una pregunta que tiene que ver con
con las características de la crisis económica que vimos al principio de la clase. La pregunta desafío dice lo siguiente. En 1982 el Producto General Bruto cayó un 14,4%. Entre 1981 y 1982 los términos del intercambio descendieron en más de un 20% y el servicio de la deuda externa se elevó desde un 20% del valor de las exportaciones en 1978 a un poco menos del doble en 1982. La inflación, que alcanzó 9,5% en 1981, volvió a ascender nuevamente por sobre el 20%. Se produjo una oleada de quiebra de empresas, 810 en 1982 y 381 en 1983. Y en el ámbito financiero, la situación alcanzó niveles dramáticos. Un texto de Sofía de Correa y otros, llamado Historia del siglo XX chileno. La pregunta dice, la crisis que afectó a la economía chilena descrita en el texto precedente tuvo una serie de causas, entre las que es correcto mencionar: A. La aprobación de una nueva constitución política. B. El incremento de la deuda externa con Estados Unidos. C. La disminución de las exportaciones de materias primas. D. La articulación de una oposición política a la dictadura militar. Y E. La paralización de los préstamos e inversiones internacionales. Está preguntando ahí entonces cuál es la causa, cuál es una de las causas de esta crisis económica que afectó en 1982 a Chile y que al principio de la clase vimos cuáles habían sido sus causas principales. Jesús responde C, Sebastián también va por la alternativa C, que dice la disminución de las exportaciones de materias primas. Valentina también dice C. León también está por la alternativa C. Acuérdense que en este tipo de preguntas siempre el texto también nos da claves y nos ayuda a responder la pregunta. El texto habla de los términos del intercambio comercial, habla de la deuda externa, habla de la inflación, habla de varios factores que caracterizan la crisis. B. S. Muñoz, no sé cuál es tu nombre, pero dice la alternativa E, que nos plantea otra alternativa, que es la paralización de los préstamos e inversiones internacionales. Hay otra Valentina aquí, parece que dice C también. Edu dice B, una tercera alternativa. Alexander E, nuevamente. No parece que no tenemos mucho acuerdo en esta pregunta. Tapioso, no lo había visto. Dijo C, Diego E, Seba E. Y me parece entonces que estamos entre la B, la C y la E. ¿Cuál es la alternativa correcta de nuestra pregunta desafío del día de hoy? Es justamente la alternativa C. El resto de las alternativas, que como la E, por ejemplo, que dijeron algunos de ustedes, y la alternativa B, son más que nada consecuencias de la crisis y no causas, que es la pregunta que aparece aquí. De hecho, esta pregunta, si ustedes la revisan en el ensayo de EMRE del 2016, sí, estaban un poco engañosas, Alexander, porque yo la cambié incluso. Esta pregunta aparece en el ensayo 2016 del DEMRE. Si ustedes se meten y la revisan, está justamente esta misma pregunta. Pero yo la cambié un poco. Y yo pregunté por causas más que consecuencias o características de la crisis. ¿Y cuál es la principal causa de la crisis económica en Chile? Es justamente la disminución de las exportaciones de materias primas, que se ve forzado el gobierno a hacer eso, a tomar esa medida, porque justamente Estados Unidos y el resto de los países desarrollados estaban viviendo una crisis económica. Y eso implica que demandan menores cantidades de materias primas y demandan menores importaciones. Por lo tanto, en Chile, la disminución de estas materias, de las exportaciones de materias primas, justamente lo que provoca es el aumento de la crisis económica, el aumento de la deuda externa, el aumento de la inflación, que son todos los factores que aparecen en el texto. Se dan cuenta entonces, justamente como dice Valentina, por el aumento del precio del petróleo, la economía estadounidense se contrae y eso produce una disminución de las importaciones y a nosotros nos afecta de manera tal que se tienen que disminuir las exportaciones. Se entiende principalmente de cobre. Por lo mismo,
Esa es una de las causas por las cuales se vive esta crisis económica en el año 82. La aprobación de una constitución política, el incremento de la deuda con Estados Unidos y la paralización de préstamos e inversiones internacionales son justamente consecuencias y no causas de la crisis. El Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que son las grandes instituciones financieras a nivel mundial, cortan los préstamos internacionales a Chile justamente porque están viviendo esta crisis económica, caracterizada por la disminución de las exportaciones. Pero es una medida que se toma en consecuencia a la crisis y no como causa, ¿sí? Chiquillos, como están comentando ya ustedes, la PSU no es fácil, pero no es pura memoria tampoco, Tapioso. La historia no es solamente pura memoria, pero sí se trata mucho de comprensión de lectura, se trata mucho de recordar procesos también, y no solamente fechas ni nombres. Por lo tanto, se trata también de tener claros procesos a largo plazo. Por eso es importante que ustedes, más que intenten recordar fechas y nombres, intenten recordar procesos, cosas más transversales, características del modelo económico, del modelo político. Por eso es importante, con esas herramientas que pueden adquirir con la historia, es que pueden responder preguntas, por ejemplo, sin saber tantos datos. Pero es importante manejar ese tipo de estrategias, como las que yo les he venido diciendo este tiempo. Manejar el enunciado, manejar el contexto de la pregunta, manejar el objetivo de la pregunta, que generalmente es un objetivo muy específico, manejarlo, darse cuenta de cuál es, y ahí ir respondiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Queda claro entonces, chiquillos, nuestra pregunta desafío para que la vayamos cerrando ya y pasemos a las preguntas finales? Sebastián dice, ¿esa fue la causa de la aparición de las exportaciones no tradicionales? Justamente, más que la causa, en realidad, a partir de la dictadura militar, a partir del 73, se intenta fomentar las exportaciones no tradicionales, como de otras materias que no fueran los minerales principalmente. Eso va más que nada de mano con el modelo neoliberal, que promueven otro tipo de exportaciones. Pero también justamente con esta crisis del 82 también se intentan promover las exportaciones no tradicionales, justamente. Tal como están comentando ustedes, como dice Valentina, no es difícil, sino que tienen que estar concentrados y leer bien las preguntas. Exacto. Por eso es importante que ustedes, antes de la PSU, el día de la PSU, para ir adelantándonos un poco, hayan dormido bien, hayan comido bien, estén con la mente bien clara, porque la mayor cantidad de preguntas va de la mano con su concentración y con su atención, con la atención que le pongan a la pregunta. Eso es todo. Si se les va algún punto de la pregunta, puede que la respondan mal, incluso sabiendo el contenido de la pregunta, pero puede que se les vaya solamente por distracción. Tapioso pregunta qué significa PGB, que salió en la pregunta, en la última pregunta, la pregunta de desafío. El PGB es el Producto General Bruto, distinto al Producto Interno Bruto, que va analizando cuál es el salario o cuál es la cantidad de dinero que va produciendo un trabajador en Chile. El Producto General Bruto es la cantidad de dinero total que va manejando la economía chilena en un periodo de tiempo, que generalmente es un año. Por eso ahí dice que en la crisis ese Producto General Bruto bajó en una gran cantidad, debido justamente a la pérdida de solvencia de los bancos y a la reducción de los préstamos internacionales. Alexander dice, se dice que Chile supuestamente hace un tiempo estaba en proceso de desarrollo a comparación de otros países de Sudamérica. ¿Por qué seguimos con este modelo neoliberal si se supone que este modelo es bueno para levantar un país? Buena pregunta. Justamente voy a tratar de responder esta pregunta con lo que vimos nosotros la clase pasada. La clase pasada dijimos que la Junta Militar, cuando asumió el gobierno, después de sacar a Allende de manera forzosa, la Junta Militar estableció que sus medidas, sus reformas eran provisionales para poder devolver el país con un orden social ya consolidado, que ese era su principal objetivo.
Pero en realidad los teóricos del neoliberalismo, los teóricos de la dictadura, su intención en general era afianzar un modelo político y económico que perdurara por el tiempo y que se mantuviera por el tiempo hasta la actualidad. Por lo tanto, la creación de las AFP, por ejemplo, la creación de las ISAPRES, el modelo neoliberal, son proyectos que no fueron solamente para levantar un país o para recuperarlo económicamente, como se había dicho en un principio, sino que son modelos a largo plazo y que se instauraron en Chile con esa intención de que fueran a largo plazo, que fueran permanentes. Por eso seguimos con ese modelo hasta el día de hoy, porque esa fue la intención de los economistas, de los teóricos y de los políticos que conformaron los ministerios de Hacienda y de Economía durante ese periodo. Era que el modelo neoliberal se mantuviera de forma permanente en Chile, porque ellos pensaban que, dadas las condiciones de nuestro país, era el modelo más adecuado para la época. Es más que nada eso. Y también por lo mismo, la propuesta esta propuesta polémica de José Piñera de la AFP son medidas justamente permanentes, que se tienen que ir afianzando con el tiempo. Seba pregunta si en la PCU no va a salir el gobierno de Elwin. Más que las políticas concretas del gobierno de Elwin, lo que va a salir es esta política de los acuerdos que vimos nosotros en la última diapositiva, que eran cuáles eran las características del proceso, no tanto del gobierno de Elwin, sino que del modelo de transición, del 90 al 2011. Eso sí puede salir como una pregunta. Y B.S. Muñoz pregunta si en toda Sudamérica está el sistema neoliberal o ellos tienen otros. En bastantes países de Sudamérica está instaurado el modelo neoliberal. Hay países como Venezuela, como Cuba, que manejan otros sistemas económicos porque tienen también otros sistemas de gobierno. Bolivia también, pero que tienen un sistema político diferente de nosotros, de la democracia liberal que manejamos nosotros, y que por lo tanto también tienen otros sistemas económicos. Pero en general en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en Chile, el modelo predominante es el modelo neoliberal. Bien, chiquillos, estamos pasados ya de 1 minuto, son las 5:30, vamos a ir cerrando ya la clase de hoy día, la clase número 13. Recuerden que ya la semana subsiguiente, si no me equivoco, la próxima semana, terminamos con el eje de historia de Chile. Vamos a ver los cambios ya en la actualidad. Nos queda solamente esa parte de la clase y ya la semana subsiguiente comenzamos con el nuevo eje de historia universal. Así que para que ya nos preparemos para pasar al segundo eje, otra materia, otro periodo, otras cosas, pero que también es un eje importante de la PSU. Pero recuerden que vimos Chile tanto tiempo porque es la mayor cantidad de preguntas. Es más un 46% más o menos de preguntas son de Chile. Por lo tanto, hay que tenerlo ahí bien en cuenta. Bien, gracias a ustedes, chiquillos, por estar hoy día. Nuevamente otra clase más. Gracias por su participación, por las preguntas. Y en la clase anterior debería estar hoy día ya arriba en YouTube. Y esta clase va a estar en un par de días más. ¿Sí? Bien, chiquillos, un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Bien, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.